Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla FEM del Instituto Argentino de la PYME. Como ya saben, en el instituto lo que promovemos es el desarrollo de la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema que está muy vigente por la cuestión actual hoy a 28 de noviembre del 2025, ¿no? Vamos a presentar a nuestro expositor, Diego Gallo. Diego Gallo es contador, licenciado en Administración de Empresas y a su vez tiene mucha experiencia en el sector financiero, más de 20 años, y es docente de finanzas. Invierte en lo que es todo lo que es operatoria de la bolsa y el mercado desde el 2008 y actualmente es productor de un broker de bolsa. Antes de arrancar, Diego, vamos a presentar la charla, en realidad, como se llama nuestra charla de hoy, que es liquidez estratégica en recesión. Bueno, bienvenido, Diego. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Bienvenido. Bueno, vamos a arrancar con este tema que nos parece, bueno, muy interesante para este momento de las pymes. Y como para, digamos, encarar la charla, la primera pregunta que nos surge es, en este contexto, como vos ya sabés, de bajo consumo y alta inflación, o inflación controlada, podríamos decirlo, pero el consumo bastante retraído, como es el actual en Argentina, pensando en las pymes, ¿cuál es el primer indicador o número que una pyme debería mirar para saber si su liquidez está en riesgo, más allá de simplemente mirar el saldo de su cuenta bancaria? Bien. Bueno, primero que nada, gracias por recibirme en este espacio nuevamente. Y frente a esa pregunta, la respuesta, dado que estamos en Argentina, no es una respuesta lineal. Cada caso es particular y cada indicador en Argentina creo que tiene lo que nosotros llamaríamos un grado de incertidumbre o imprevisibilidad alto. Normalmente lo primero que te diría que veas, si esto lo ven contadores, sería el grado de liquidez que tiene la empresa. El grado de liquidez, sea una liquidez corriente, una liquidez ácida, una liquidez operativa, depende cómo cada empresa lo vaya midiendo. La verdad que cuando nosotros empezamos a revisar los temas de la liquidez, lo primero que nos ponemos a ver es en relación a los compromisos más próximos, más urgentes, que tenemos en el cortísimo plazo y lo que nos permite que el ciclo operativo de nuestra empresa pueda ir avanzando de manera de no estancarse. Claramente en Argentina, en este último tiempo, hubo muchos escenarios diferentes, tanto recesivos como inflacionarios, como recesivos nuevamente, pero lo que tuvieron todos en común es esto que yo mencionaba de la incertidumbre. La incertidumbre entendida como falta de previsibilidad en el futuro cercano, mediano y largo plazo. Yo creo que a la hora de las inversiones, las planificaciones, que de esto vamos a hablar en un ratito, uno cuando se para en este escenario de imprevisibilidad, creo que tiene que tener mucho más herramental, vamos a decir, conjunto de herramientas para tomar decisiones que sean lo menos perjudiciales posibles. Para entrar un poquito en lo que son ejemplos, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en qué le puede hacer más mal a una empresa, o sea, qué sería el peor indicador de una empresa a la hora de evaluarla, es básicamente la falta de planificación. Pero no es una planificación, como decía al principio, una planificación lineal, sino es una planificación tratando de alternar distintos escenarios posibles. Claramente que Argentina no es un país donde uno pueda tener todas las alternativas barajadas ni contempladas, porque por experiencia sabemos que esto puede ir variando día a día
Y normalmente, tal vez nosotros normalizamos que lo común no es lo cotidiano y lo imprevisible es lo que esperamos. A veces, tal vez, pequemos un poco de pesimistas, pero nuestro escepticismo puede que nos proteja a veces de situaciones bastante incómodas. Voy a ejemplos concretos, ¿no? Para que nos pongamos en contexto. Em, Acá hay que tener en cuenta, depende de nuestro rubro, si somos una empresa de servicios, somos una empresa que vende productos, comercialización, o sea, intermediarios, si fabricamos. em, lo que es la rotación de stock, la rotación de cobros, los días que uno tarda en cobrarle a los clientes, si tenemos stock para vender, que fabricamos o para vender, ahí vamos a tener en cuenta cuánto queda sin vender, básicamente, que queda dormido, que queda en stock justamente acopiado. Tipo Nuestros productos, capacidad ociosa, te referís a algo así, como que exactamente, está. cuánto tiempo no se mueve lo que vamos a vender. Y por otro lado, si nosotros necesitamos esa mercadería, confeccionarla y terminar justamente produciendo otro artículo, sería interesante que también revisemos esos días que tardamos nosotros en pagar, ¿no? Lo más deseable, como el objetivo que debería de ser de mínima, no de máxima, sería que cobremos antes de que tengamos que pagar. O sea, lo deseable, no, no quiero poner como lo ideal, porque a veces nosotros decimos lo ideal como algo inalcanzable, como algo utópico, y en realidad sería lo deseable. O por lo Que menos tener calzado los plazos de cobranza con los plazos de pago, por lo menos el mismo día o misma semana. ¿Qué pasa? Ahí la cintura financiera que nosotros podemos tener es cuando jugamos un poco con esta liquidez, que no debería de ser el desfasaje. Que ahora vamos a entrar un poco más en detalle de esto, ¿no? O sea, si nosotros, a ver, tenemos que pagar, no sé, 5 millones de pesos a los proveedores y las cobranzas son por 10 millones, o sea, el número puro y duro da que nuestra liquidez es 2-1, o sea, está perfecto, o sea, no es la disponibilidad, la forma de liquidez es la disponibilidad inmediata, pero vamos a decir que tenemos justamente esa capacidad. Claro, está perfecto. Pero, ¿y cuántos días tardamos en mover ese stock para hacernos realmente los pagos que vamos a cobrar y cuánto y en qué momento tenemos que pagarle a nuestros proveedores? Entonces, esa cintura la podemos ir manejando a partir de tener cierta liquidez en reserva, que sobre todo ese tipo de liquidez en estos momentos que todavía tenemos una inflación que bajó mucho, pero no es de otros tiempos, una liquidez de un dígito anual, todavía no llegamos, estamos, no digo muy lejos, pero estamos lejos de eso, o sea, no es algo que se va a lograr tan fácil. Necesitamos tener invertido el dinero, tenerlo en movimiento, que es un poco también lo que se hace con los fondos de dinero, de money market, que se le llama, ¿no? Que eso también lo vamos a hablar enseguida. Pero bueno, como primer ítem, lo primero sería intentar calzar, como bien vos mencionabas, los cobros con los pagos. Eso es la primera premisa casi fundamental, sobre todo cuando la reserva que nosotros tenemos, el capital de trabajo, le llamemos, o sea, el dinero líquido no llega a cubrir de una manera holgada el pago a proveedores. Claramente ahí uno empieza ahí a jugar y básicamente eh, empezamos a pensar en cuáles son los pagos más estratégicos que tenemos. O sea, eso es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Básicamente. O sea, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Si uno sabe que tiene un alquiler de un local, de una oficina, de un depósito, a un buen dueño con unas buenas condiciones, en un lugar estratégico que es cómodo, y eso sería lo deseable, que esté manteniéndose en las mejores condiciones para que justamente, bien valga la redundancia, esas condiciones de alquiler se mantengan en el tiempo. Entonces, tal vez sería una buena prioridad. Ahora bien, como hablaba al principio, la prioridad y la particularidad se da en cada uno
los organismos distintos, ¿no? O sea, en cada una de las empresas, porque tienen particularidades diferentes. Si yo tengo un proveedor que claramente va a ser el principal eh, inyector de la materia prima que necesito para producir, y bueno, ahí lo voy a tener que tener en las mejores condiciones y sobre todo cuando por hacer alguna compra de alguna cierta magnitud pueda conseguir un descuento, ¿no? Claramente esas prioridades, esos pagos estratégicos, hay que pensarlo. Hay un detalle que no es menor, que quiero... Sí, sí, venía bien, Sí, sí. Entonces, Bueno, nos decías, Diego, del tema de la liquidez y del tema este de la famosa cuestión de los días de cobranza, de los días de pago, y comentabas algo más en este momento que estabas diciendo no, la específicamente. parte de Sí, lo que es la estrategia de a quién pagarle principalmente para que funcione directamente todo lo que es el proceso en sí mismo. O sea, siempre cuando uno en la particularidad de la empresa tiene todo un proceso predefinido, toda una planificación ya preestablecida, acá lo que más importa es que cuando nosotros identificamos quién es prioridad, nos aboquemos específicamente a ir a esos pagos para que nuestro devenir de operaciones pueda seguir adelante. Obviamente que acá hay cuestiones muy puntuales, o sea, cuestiones de, por ejemplo, no financiar todo lo que es el gasto corriente, el diario, lo mínimo, de una manera largoplacista. O sea, no sería lo deseable, yo voy a usar esa palabra bastante, en relación a, por ejemplo, pagar en cuotas un almuerzo, o sea, o la compra diaria que se consume de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque ese tipo de gastos después se va acumulando y en realidad termina haciendo una gran pelota de gastos que no se termina de bajar nunca. Entonces, ya lo vamos a ver, pero lo que son los financiamientos, al contrario de lo que veníamos hablando antes, siempre convendría financiar de un plazo corto algo que nosotros podemos usar en un plazo más largo. Por ejemplo, si podemos usar una maquinaria que adquirimos para nuestro negocio en 5 o 10 años o una computadora en 3 5 años y la podemos financiar a 1 o 2 años, el plazo más corto de financiación antes de que termine la vida útil sería lo ideal. Ahora, si es el mismo tiempo, como por ejemplo un leasing en un auto que me sirve para mi operatividad en la empresa y lo manejo en el mismo tiempo la financiación con el bien, está perfecto. O sea, acá lo que más nos interesa, nos importa, es que los plazos entre la financiación y la utilización de lo que estamos financiando coincidan o que la financiación sea menor que el plazo de lo que vamos a usar. Porque todo el tiempo que nosotros ya financiamos en relación a lo que vamos a usar, esa diferencia no financiada en el tiempo a nuestro favor, ¿no? O sea que mantenemos el bien, es todo ganancia. Y no es menor el dato que cuando existe inflación, que esto también lo vamos a ver, financiarse a tasa fija va, depende del grado de inflación que haya, lo que se llama licuando la cuota. O sea, la cuota que uno va pagando al principio termina siendo en términos reales mucho menor al final que la cuota inicial, por lo que es el valor mismo del dinero, ¿no? Igual acá vos, nada de preguntarme lo que quieras, porque yo tal vez alguna cosa voy dando por sentado, o tal vez la explico muy técnica y yo quiero que se entienda de la mejor manera posible, ¿no? No, creo que el Cualquier... tema financiero de lo que es la caja, que es lo que estás explicando hasta ahora, me parece que está bastante claro. Y bueno, si bien entendemos la importancia de eso, estaría bueno ir yendo también a los otros aspectos que podemos tener en cuenta,
con lo que es el tema impositivo y otras cuestiones como capital de trabajo, que tampoco estabas introduciéndolo recién, para saber que no es solamente la caja lo que hay que manejar en este contexto, que tenemos que, digamos, ir como quien ir surfeando la ola y poder llegar a buen puerto, considerando todas estas variables, no solamente la caja en sí, que es la parte del, digamos, del día a día, del manejo, de los pagos y los cobros, sino qué otras cosas se pueden optimizar o mejorar, o, digamos, llevarlo de la forma más objetiva digamos, menos costosa, no sé, para decirle un nombre, pero ¿cuáles serían las herramientas que vos dirías que tenemos que tener en la parte impositiva y en la parte de capital de trabajo para justamente ayudar a esta liquidez, digamos, a tener mayor liquidez o a eficientizar el uso de la liquidez? Sí, a ver, nosotros siempre tenemos que entender que la liquidez tenemos que tomarlo como disciplina. Viste que ahora está muy de moda todo lo que es el estoicismo, viste, todo lo que es la forma de vivir en relación a lo concreto de un, llamemos deber hacer, una forma de encarar las cuestiones con disciplina. Entonces, esas cuestiones, mientras nosotros lo hagamos como hábito, eso va a generar una rutina que va a ser más sencilla de llevar. Con respecto a lo que es, lo que es impositivo, hoy por hoy existen herramientas que sirven como complemento, porque esto sin planificarse ni pensarse, mm, es poca cosa, pero dentro del impositivo tenemos cuestiones muy concretas. A ver, el certificado PYME hoy por hoy te da varios beneficios y, a ver, es algo que obligatoriamente lo tenemos que sacar, o sea, eso, no tenemos que desestimar los beneficios que tenemos para una pyme con el certificado. Sobre todo por el tema de las tasas, el diferimiento del IVA. Pero bueno, acá por ejemplo, en este caso puntual, que es el diferimiento del IVA, hay cuestiones que, sobre todo por desinformación o por falta de liquidez por momentos, muchas veces que los responsables cripto cobran a otros responsables cripto que le pagan el IVA y que está todo discriminado, ese IVA, en lugar de separarlo o y meterlo dentro de un fondo money market, es decir, invertirlo de manera sin riesgo, cotidiana, disponible, lo utilizan para el flujo de los negocios, cuando en realidad lo que uno cobra en relación al impositivo debería de separarlo porque es un mero intermediario entre el consumidor y el Estado. Claramente, eso es una de las cuestiones donde muchas veces la mayoría termina haciendo agua. Lamentablemente, no me parece lo más prudente, pero bueno, a ver, no habría que, dentro de lo deseable, utilizar aquello que se cobra como impuesto para la operatoria diaria. O sea, el diferimiento del IVA es muy bueno, pero es un arma de doble filo si uno no la maneja en prudencia financiera, definámoslo así. Yo lo que creo que cuando un responsable estricto le cobra a un consumidor final o a otro responsable estricto, la parte impositiva que ya tiene que estar considerada en el precio de sus productos o de sus servicios. Insisto, lo deseable es que quede separada y que quede en un fondo de liquidez como para ser después aplicada al pago del impuesto. El mismo hecho, aunque sea poco, eh, de poder aplicarla de esta manera va a dejar una rentabilidad y va a hacer que el cobro del impuesto sea menor, claramente. Ahora bien, lo que pasa es que acá implica mucha planificación, ¿no? O sea, si uno sabe que tiene un servicio o un producto de alta rotación, que la cobranza es muy inmediata y existe una oportunidad de financiarse con ese impuesto sabiendo que lo puede obtener de vuelta con anterioridad al pago, podría llegar a utilizarlo para comprar otro producto. Pero en mi experiencia,
yo trataría de no usar más del 50% del impuesto en la adquisición de otro producto. Sobre todo por un principio de prudencia. Porque muchas veces, y esto vamos a hablar después cuando pasemos a lo que es el presupuesto, eh, tal vez en el afán de querer vender, en el querer crecer, o el querer avanzar y tener mayor rentabilidad, uno pierde el foco y lamentablemente, sobre todo en las pymes, que el dueño muchas veces el que hace todo, pues, a ver, ¿qué pasa cuando uno hace todo? Y hay cosas que no van a salir bien. Entonces, de golpe, uno es el que vende, el que administra, el que compra, el que limpia, el que hace cobranza, el que hace pago. Entonces, si uno hace todo, 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 pierde un poco el foco. Tal vez en una pyme un poco más desarrollada, esto está un poquito más sectorizado. Pero la mayoría de las pymes en Argentina, vos que estás en esto de hace mucho, son bastante individuales, o sea, con poca gente, y en general la gente que más está en las pymes es la fuerza de venta, sobre todo en las que son más chicas, que es lo más importante a la hora de colocar el servicio y el producto. Entonces, yo tendría prudencia en utilizar el impuesto. Insisto, si se puede lograr separarlo para pagar, insisto, lo deseable. Si uno ve que hay una oportunidad donde no se compromete más del 50% de ese impuesto recaudado, bueno, si lo podemos obtener antes y se justifica el riesgo, me parece, vamos a decir, aceptable. No, no es lo que recomendaría, pero me parece aceptable. Y, a ver, después las compensaciones, ¿no? Los famosos Muchas veces, saldos inmovilizados, que es plata que a veces ni sabemos que tenemos ahí quieta en arca y está, no está generando intereses, no sabemos que exacto. podemos usarlo para pagar otro impuesto y está ahí, y no sabíamos que teníamos esa plata, porque a veces uno no ingresa al famoso sistema de cuentas tributarias, ¿no? Dentro de arca, ni sabes que tenés esa plata. A veces demora un poco, pero el hecho ya de tenerlo, ¿no? En la mente, en la posibilidad de hacerlo. A ver, yo tal vez en este sentido también aplico prudencia, ¿no? No cuento con eso hasta que está compensado. Pero bueno, en principio, el hacerlo te da muchas ventajas. Y sobre todo que ahora se está flexibilizando, crucemos los dedos que se siga flexibilizando y que se puedan ir compensando un poco más de impuestos, que se puedan, sobre todo en la parte de ingresos brutos, que muchas veces uno tenía saldo, saldo y saldo toda la vida y no se podía compensar, ¿no? O sea, una Por lástima. suerte Pero son cada vez más las provincias que están yendo por ese camino, ¿no? Cava ya lo nada. hace, Arba lo hace automáticamente, cuando tenés saldo a favor te lo compensa al toque, y Santa Fe también está con esa línea, no sé si hay alguna más que me estoy olvidando, pero son esas Sí, tres. yo más o menos las que dijiste eran las que ahora en este momento no me viene a la memoria otra, pero en principio sí. Hay que ver después, igual cuando se hagan las reformas, cómo quedamos, ¿no? O sea, si después se unifican un impuesto general, bueno, pero eso será para otra charla en otro momento. En principio hoy, con las cuestiones que tenemos, me parece que es muy importante ir justamente aprovechando esto. Después aprovechar los momentos donde salen algunas moratorias, los planes de pago que son bastante Y flexibles, que después condonan condonación de intereses, interés. que eso es lo más lindo de las moratorias, ¿no? Condonan Sí, intereses. sí, sí. Yo lo que creo que las moratorias ahí son muy aprovechables, pero me parece que es importantísimo realmente aprovechar, vamos a decir, ese salvavidas de una manera justa. ¿Qué quiero decir con una manera justa? Quiero decir que no tenemos que dejar caer los planes. O sea, no dejar más de dos cuotas impagas nunca. O sea, porque ya sería como nosotros en inversiones llamamos sobreapalancamiento. O sea, te financiaste y te financiás con la financiación y así al infinito. Entonces la verdad que no sería lo deseable. Claramente estamos hablando de situaciones donde en la empresa se genere esto de manera transitoria, ¿no? O sea, si es algo permanente, insisto, todas estas herramientas no van a ayudar más que postergar lo inevitable, que no sería, insisto,
lo más apropiado. Pero bueno, en situaciones transitorias de apriete financiero, son herramientas bastante valiosas. Y a veces también sirven para no llegar a esas situaciones. Porque aunque uno esté en una buena situación financiera, muchas veces conviene también aprovechar y tomar financiación. La financiación, lo que pasa es que en Argentina muchas veces fue mala palabra, pero en realidad, a mi gusto, siempre lo repito, fue por una falta de educación financiera y sobre todo por un tema de falta de investigación en los costos de los préstamos. A veces uno al hacer una mala lectura o una falta de lectura de la letra chica, no ve condiciones de préstamos y bueno, ahí es donde un préstamo puede ser, yo siempre pongo esta metáfora, un salvavidas de plomo si te hunde o un globo aerostático si te levanta, ¿no? Endeudarse en épocas de inflación, aunque sea cara la cuota y la tasa, mientras sea fija, dame todo el dinero que me puedas dar. Y en el mejor de los casos, si después las condiciones son más favorables, que bajan las tasas, se estabiliza, baja la inflación, se puede claramente hacer una innovación de préstamo con el mismo banco, con el otro, a una tasa más baja. O sea, eso no es un problema. Y aunque haya costos de cancelación, que eso hay que verlo al principio, siempre va a ser más barato bajar varios puntos la tasa que mantener un préstamo caro y no cancelarlo. El costo de cancelación a veces puede llegar a ser, he visto, 2, 3%, 4%, pero vos cancelás sobre capital y no te están cobrando intereses. La acumulación de los intereses que te faltan probablemente sea más caro que pasarse de un préstamo a otro. Claramente, insisto, estamos dando un abanico grande de ejemplos, pero si en un préstamo, yo el préstamo lo hice a 36 meses y me quedan 5 cuotas, por más que la tasa sea un 50% y haya un préstamo más barato a un 30%, ya esa diferencia no tiene sentido cancelarlo y tomar otro, ¿no? O sea, quiero dar un poco más de alternativas, pero, a ver, insisto, cada caso es particular, pero al menos en esta charla, que cada uno adquiera alguna idea como para ir generando preguntas, que muchas veces en la vorágine del día a día, esas preguntas no aparecen. Entonces terminamos afrontando lo importante cuando se convierte en urgente. Y eso financieramente es muy complejo, porque cuando alguien resuelve algo urgente, es mucho más oneroso, mucho más caro que resolver lo mismo en el tiempo que fue importante. Ya lo urgente hay que resolverlo y a veces no digo a cualquier precio, pero a precios mucho más elevados Sí. que algo urgente, importante, ¿no? Obviamente. Y actualmente, a nivel tasa, ¿qué tasas están dando las pymes para capital de trabajo, por ejemplo, en el mercado? Tanto bancos públicos, privados, más o menos, ¿en qué porcentaje ronda la tasa? Justamente el otro día estaba viendo que ahora empezaron a bajar un poco las tasas en los descuentos de cheques, estaban en un 45%, está ofreciendo, ¿viste? En tasas subsidiadas, ¿eh? La otra, hace muy poquito, en una tasa subsidiada de un banco privado, un descuento de cheques para una empresa, una pyme, le dieron un 47%. Lo que pasa que también esto depende mucho dónde se descuente el cheque, ¿no? Por ejemplo, en un banco vas a hacer tasa aceptante y tal vez en la bolsa lo vas a negociar. Puede ser que ganes 1 o 2 puntos, como puede ser que sea más barato o más caro, pero lo que es interesante de eso es la herramienta. Porque si vos tenés abierta una cuenta en la bolsa y tenés varias cuentas abiertas en los bancos o en distintos brokers de bolsa, podés negociar y decir, bueno, yo tengo este cheque a tal plazo de tal empresa de primera línea y a ver, ¿a cuánto lo puedo negociar? Y vas viendo. Es una negociación, lo que pasa es que muchas veces al no conocer este instrumento y esta herramienta que uno puede negociar, no se tiene en cuenta para negociar. Y hay muchos elementos para negociar. Después los préstamos, claramente cada banco, sea particular
perdón, privado o público, va a tener distintos tipos de tasa. Normalmente, pero no es siempre así, hay muchos bancos públicos que dan muy buenas tasas porque normalmente están subvencionadas. No siempre es el caso, eso también tiene que ver mucho con la política económica del gobierno de turno, eh, que no es ni mejor ni peor, es una política económica. Se pueden llegar a conseguir tasas buenas en bancos públicos, pero también se pueden conseguir buenas tasas en bancos privados cuando hay campañas de colocación de dinero, sobre todo cuando hay sobrestock de dinero. El dinero también para los bancos sería como su stock de mercadería. Y cuando los depósitos están abultados, obviamente la sobreoferta de un bien provoca que baje el precio. Hoy estaba escuchando justamente que desde la convertibilidad, en estos momentos es el más alto nivel de stock de depósitos bancarios en dólares. Y hay préstamos en dólares que se están dando. Bastante, no tanto como en ese momento, pero hoy por hoy, frente a una posibilidad de estabilidad cambiaria, digámoslo así, porque, a ver, hoy no está como en el momento de la convertibilidad una ley que regía una fijeza en el tipo de cambio, hoy eso no existe, pero tal vez frente a una perspectiva de mayor previsibilidad, por lo menos el año 2026 está despejado porque no es un año electoral, tal vez un préstamo en dólares de corto plazo podría, según para qué se use, habría que evaluar el caso, una alternativa aceptable. Se usa mucho entre lo que son los clientes o las empresas que hacen comercio exterior. Normalmente son los que más lo hacen. Y después hay eh, algún tipo de instrumento financiero un poquito más sofisticado que tiene que ver con los futuros de dólar para fijar las cotizaciones. También los bancos ofrecen líneas de crédito para exportaciones, financiación de exportaciones, cartas de crédito, hay varios instrumentos. Pero yo lo que creo en finanzas, sobre todo en este tipo de cuestiones, que lo más prudente siempre es pagar la previsibilidad. Cuando vos tenés previsibilidad, independientemente del precio que estás pagando, comprar tranquilidad no tiene precio, como decía la publicidad de la tarjeta de crédito. Yo Para todo lo prefiero, demás existe Mastercard. claro, exactamente. Acá vamos a poner estos términos. Yo me acuerdo en la época de la convertibilidad, eh, cuando sacaban préstamos hipotecarios tenías tasa fija en pesos y en dólares, tasa variable en pesos y en dólares. Claramente cuando se salió de la convertibilidad, de la especificación asimétrica y todo, eh, por suerte, los que estaban endeudados en dólares, que eran la mayoría, y a tasa variable no tuvieron modificaciones graves. Pero los momentos que pasaron hasta que se definió que eso no cambiaba, eh, fue muy difícil. Y si uno se endeudaba a tasa fija en pesos, estaba totalmente garantizado todo, porque básicamente salía de la dolarización, no importaba lo que pasaba con la tasa, uno ya fijaba eso. Entonces, cuando uno se endeuda de una manera previsible, lo que está comprando es tranquilidad. Entonces, a mí, y esto lo explico mucho en lo que son las finanzas, no me asusta pagar un precio, hoy tal vez, vamos a ponerlo entre comillas, más alto si eso a mí me da previsibilidad, porque yo compro una planificación. Entonces, esa tranquilidad, insisto, no tiene precio, porque después lo puedo modificar y lo puedo trabajar de distintas maneras para arriesgarme o tomar otras decisiones. Pero en el momento que compré la previsibilidad, ya está. Después veo qué hago con otra cosa que sí tiene riesgo, pero no quiero tener todos los frentes con incertidumbre, porque eso lo enloquece a cualquiera. Y mirá que yo trabajo, vos sabés, en inversiones que trabajo específicamente con la incertidumbre. Pero en este tipo de cosas es preferible tener un mínimo de
pongámosle certeza. O sea, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué te parece que sigamos? Yo digo por los tiempos, porque estamos 45 minutos, no sé Sí, si... yo creo Digamos, que por qué lado querés seguir? ¿Te fuimos seguimos? avanzando en la parte impositiva, en la parte estratégica, en la parte de trabajo ya más o menos vimos, financiamiento lo estuvimos viendo recién. Podríamos ver un poquito de ventas si querés, la parte de segmentación y no mucho más, ¿te parece? Bárbaro, lo que vos quieras. Si Bueno, tal vez hay dale, otra pregunta que salga, está perfecto. A dale. ver, claramente el tema de lo que es recesión e inflación ya lo estuvimos hablando. Y esto era de la financiación en épocas de recesión. Algo que es muy común es no sobreestoquearse. O sea, en la recesión no tenés que comprar a lo loco porque es muy difícil de colocar y eso alarga los tiempos de cobro. La inflación es otra cosa. La inflación vos podés comprar porque lo vas vendiendo, Yo porque se creo que ahí, acelera la perdón, lo rotación más del difícil dinero. de las pymes y las no tan pymes también es cuando prevén las ventas en función del año anterior. Dicen, bueno, el año pasado vendí tanto y este año va a ser lo mismo. Y no, en Argentina no siempre es así. No necesariamente, claro, claro, claro. Hace mucho que esto se hablaba y se sabe. Normalmente la clave para lo que son productos, sobre todo, no es tanto el precio de venta, sino la buena venta, sino la buena compra. O sea, comprar a un buen precio en buenas condiciones. Porque después la venta te da más maniobrabilidad para realizarla. Puedes hacer un descuento, puedes dar un plazo, pero la clave es una buena compra. Y obviamente que nosotros tenemos que conocer a nuestros clientes para saber cómo van a pagar, sea servicio, sea producto, ahí es indistinto. Y tenemos que conocer cómo es la rotación de nuestros productos. Si es un producto de alta rotación, de baja rotación, fácil de demandar, cuánto de elástica o inelástica es la demanda. No es lo mismo una farmacia que tiene una demanda inelástica porque vos necesitas un remedio, vas y lo comprás, que una venta de productos boutique específico que tiene una demanda elástica que es cuando el otro lo necesita por algo tan especial, ¿no? O productos que son eventuales en las compras. Tal vez un producto que sea para abastecer sistemas de electricidad, para abastecer energía de algún tipo de industria que tal vez no es tan habitual o no lleva tanta facilidad su venta, entonces tal vez en el año se venden tres o cuatro, en buenos años cinco y en malos años dos, pero esa venta significa mucho para los ingresos, ¿no? Em, Respecto a lo que es los presupuestos, que esto me parece que es muy interesante a la hora de pensar, em, para mí el presupuesto es como el norte en la empresa. Pero el problema del presupuesto, de ventas, ¿no? Estamos hablando, bien valga la aclaración, es el norte. Tiene que ser un presupuesto real, o por lo menos realista. Tiene que estar pensado de manera prudente, porque cuando es algo muy inflado, muy optimista, tal vez nos quedemos muy cortos y nos endeudemos de más o no lleguemos a cubrir justamente y calzar el flujo de fondo de una manera aceptable. Em, Uno puede tener en un presupuesto de ventas un objetivo de mínima realista y algo deseable de incremento. Claramente, esto depende, insisto, siempre de empresas de productos y de servicios. Está en la capacidad que uno tiene para ofrecer sus productos y sus servicios y ser realista también, por eso eso hay que planificarlo bien de antemano, en qué pasa si se produce una mayor demanda. Porque muchas veces, en el afán de querer vender indiscriminadamente el producto o el servicio, no nos damos cuenta que eso puede comprometer tiempo o calidad de lo que estamos ofreciendo. Y que una mayor demanda no necesariamente implica una mayor ganancia o una mayor facturación. El principio del tiempo
siempre se habla en lo que son las finanzas, es mucho más importante que el dinero. De hecho, el valor del dinero se mide en el tiempo, la métrica, la tasa de interés, sin lugar a duda. Pero lo más importante, o- no lo deseable, sino lo justo, ahí vamos a decir la palabra lo justo, no es vender nuestro tiempo, sino comprar el tiempo. Comprar el tiempo del otro para eso poder venderlo. Sería la manera más clara de escalar cualquier empresa. ¿Es algo sencillo? No, claramente. Pero si nosotros jugamos nada más a vender solo nuestro tiempo, y eso entiéndase como que todo dependa de nosotros, va a llegar a un punto de saturación. Y cuando uno evalúa cualquier tipo de proyecto, de negocio, de inversión, lo primero que ve es cuánto de tiempo, cuánto de negocio, cuánto de mercado tiene viable poder ofrecerse. Y voy a dar un ejemplo concreto. Si yo quiero vender mi fuerza de trabajo, voy a tener una limitación a 8 horas diarias de trabajo, 10 horas diarias si soy un poco más adicto al trabajo o más, y sábado, domingo si quiero trabajar y no vivir. Pero supongamos que yo tenga esa limitación. Va a llegar un tiempo que, por más que yo dé más, el día es finito y mi limitación operativa es finita. Entonces, en ese punto, no es tanto el incrementar per se la venta de producto o de servicio, sino el planificarse cómo puedo lograr que sea más eficiente ese tiempo utilizado para ofrecer mi producto y mi servicio. Pero bueno, acá el presupuesto tiene que ser realista, ¿no? O sea, es categórico y tiene que estar planificado. Si querés, podemos hablar un poquito de los clientes o si querés ahonda un poquito más en esto, como vos quieras, por donde quieras que siga, sigo. No, veamos la segmentación de clientes si quieres, considerando eso, que justamente con el presupuesto de ventas tiene que ser más o menos, digamos, no sé si conservar la palabra, pero sí que tenga en cuenta no ser exagerado, ni tampoco diminuto, tener Claro. ciertos parámetros razonables. Bueno, la segmentación de clientes creo que puede ayudar también a definir cómo armar un presupuesto de ventas, porque está relacionado, ¿no? Sí, obvio. Acá, a ver, la clasificación más allá de las particularidades de la empresa, una clasificación básica es, depende del tipo de cliente, si tiene alto volumen, alta cobrabilidad, depende de la rotación que tenga en el producto, en el servicio, si es un abono, si es algo eventual, ¿no? Cuánta estabilidad tenga ese cliente, porque a veces son clientes muy estables, porque siempre nos compran, o son clientes que mantienen un abono y van incorporando también servicios, depende de lo que nosotros ofrezcamos, pero mejorándolo. Y también, y no es un dato menor, dentro de lo que es el cliente en riesgo alto, riesgo bajo, el volumen alto, el volumen bajo, no hay que desestimar la relación con el cliente. Acá entra lo que es, bueno, clientes inactivos, perdidos, clientes estacionales, ¿no? Clientes puntuales, distinto del abono. Pero acá está la vieja ley de Pareto del 80-20, que dice que el 80% de tus ingresos proviene del 20% de tus clientes y viceversa, ¿no? Yo siempre la tomo la ley de Pareto porque a mí me gusta darle como una vuelta de rosca y me permito decir como una ley de Pareto 2.0 que no existe, es un invento absolutamente mío. Pero yo lo que pienso es que ese 20% de clientes que me dejan el 80% de ganancias son esos clientes que lo deseable para mí sería que esos clientes sean ganancia pura. Y yo desearía, y es lo que intento armar, que ese otro 80% de los clientes me permita llegar a mi punto de equilibrio. ¿Por qué? Por la atomización. Si yo tengo muchos clientes que me cubren todos mis gastos, mis costos y todo eso, ese 80% que está muy atomizado, que a mí se me caiga uno, no me va a generar ningún tipo de problema, o sea, no me va a distorsionar todo mi flujo. Pero si yo dependo del 20% nada más, si uno de esos se me cae, ahí sí me provoca un descalabro. Entonces, en la ley de Pareto coincido plenamente que ese 20% es el más rentable,
pero yo no desestimaría el otro 80. Con el otro 80 yo apuntaría a cantidad operativa, cantidad que me haga caja, en el sentido de pagar todo. Bueno, obviamente que esto te da una proyección real de ingresos, te identifica riesgo, pero eso depende mucho de tu tipo de cliente y que lo conozcas bien, ¿no? Obviamente que acá también tenés prioridad de las cobranzas, base para flujo preciso de fondos. Pues acá también depende, insisto, el tipo de servicio que da la pyme. Cuando uno es un servicio, no digo boutique, sino más personalizado, más internalizado, es más sencillo. Y tal vez en un producto más masivo, ahí lo que tenemos en cuenta no es tanto el cliente en sí mismo, que lo tenemos, pero es un cliente por segmento. Entonces nosotros sabemos que tal vez en ciertos momentos a cierto tipo de cliente, por ciertas condiciones, les es más fácil vender. En una época de fin de año, si nuestro producto es masivo, por el tema de los aguinaldos, mitad de año, previo a vacaciones, tenés otro tipo de flujo de dinero. Por eso normalmente es habitual que diciembre sea el mes que te cubre enero y febrero en volumen de ventas. Pero bueno, a ver, insisto, son particularidades. Antes se daba más la estacionalidad. Otro ejemplo, y no quiero irme tan lejos, pero también está en la diversificación. Antes lo que eran las heladerías. Yo amo tomar helado durante todo el año, pero las heladerías lo fuerte era en época estacional de diciembre, enero, febrero. Hoy por hoy, más allá de que el calor se extendió un poco, bueno, gracias a Dios en esta vuelta no tanto, todavía. A ver, en los demás meses estaba parado, pero hoy en las heladerías se sirve café, se diversificó el servicio que dan, entonces están abiertas todo el año y brindan otro servicio. Entonces evita lo que nosotros llamamos el efecto serrucho, ¿no? El efecto serrucho es picos y valles de ventas, por ejemplo, lo mismo que los costos. Pero bueno, eso también implica una particularidad de cómo pensar la empresa, que no es solamente financiero, porque todo hace la liquidez. Entonces, no es solo pensar en el número puro y duro de una tasa de interés de un préstamo, sino el para qué lo voy a usar y cómo lo voy a incluir en mi negocio. Pero sí tenerlo en cuenta, pues es una herramienta más lo impositivo, o sea, tenerlo bien, bien preciso. Pero bueno, no, yo Tal me cual. voy, No, digo, no, está perfecto. Perfecto porque es una visión bastante amplia. Yo creo que con todo esto ya abarcamos muchos temas relacionados con la liquidez. Que uno dice, la liquidez es solamente el flujo de caja, ¿no? Eso es digamos, es una de las la cuestiones, punta del pero iceberg. claro, exactamente, por ahí empieza, pero cuando empezás a indagar un poco más por qué hay poca liquidez o cómo se puede mejorar, podés, digamos, mejorarlo teniendo en cuenta todos estos otros aspectos que son la parte positiva que vimos, planificando la parte positiva, bueno, todas las cuestiones que vimos de recuperar saldos inmovilizados, y diferir el IVA, toda esa cuestión, el financiamiento, cómo buscar las mejores tasas y en qué momento y cómo cubrirse, las famosas coberturas, y el tema de las ventas y los clientes también, ¿no? Y obviamente también el capital de trabajo, todo eso está relacionado. Yo creo que para cerrar, Diego, a ver si te parece, si vos quisieras como dejar un mensaje final eh, ¿cuál sería como el consejo de oro o el mejor consejo que podrías darle al dueño de una pyme en Argentina para que no solo sobreviva a la recesión, sino que se pueda posicionar mejor para recuperarse, o sea, para la recuperación, digamos, pensando en que esto va a mejorar, digamos, de lo que estamos ahora va a ser mejor que el 2026? ¿Cuál Hace crees que mucho, sería la cuestión más hace importante? mucho, dijiste una palabra que me dejó pensando, ¿no? Porque hace mucho pedía consejos yo también, siempre pido, o sea, obviamente, y me decían, yo no puedo dar consejos, doy indicaciones técnicas, ¿viste? ¿Cómo puedo aconsejar? Bueno, arranquemos para dar una indicación técnica, vamos a decirlo así. A mi gusto, esa indicación técnica de oro, vamos a decirlo así, o esa sugerencia, es hacer una pausa. O sea, tratar de hacer una pausa y no absorberse en la vorágine del día a día. ¿Para qué la pausa? Para poder planificar. O sea, no siempre el que más vende es el más importante, el que mejor le va, sino es el que más eficiente hace con la liquidez, hace con su tiempo. Entonces, tratar dentro de lo posible correrse el operativo, que es lo más difícil en la pyme. O sea, el operativo es lo que hacemos todo y que a veces nos termina absorbiendo y subyugando. Entonces nosotros tenemos que pensarnos desde lo operativo para salir, tratar de capacitar.
la parte táctica con los mandos medios o con las personas que derivemos para que ellos trabajen sobre el operativo y pensar estratégicamente. Y esa estrategia es a partir de planificar. No es una gran fórmula ni grandes cosas. O sea, pero para eso necesitas una pausa. Entonces, tomarse una pausa diaria, algunos hablan de la meditación, del mindfulness, de lo que sea, bueno, media hora en algún punto, 15 minutos de una pausa para planificar es un tiempo que va a terminar optimizando de corto, mediano y largo plazo el corazón de la empresa. Para mí es fundamental eso. Y salir del operativo, como vos decís, es mirar de arriba, mirar el bosque y no el árbol. Y Exactamente. eso es muy Sí, difícil si no delegamos, ¿no? O sea, la base sí. está en delegar, Sí, en sí, ese sí, sentido. sí, sí. Tener la Bueno, curiosidad y quedarse en ese momento, viste, pensando, pensándose y buscando algo más allá del operativo de la diaria. O sea, cuando uno exactamente. hace un emprendimiento no es para hacerlo rutinario, es para ir más allá de eso, porque justamente quiere llevarlo a otro nivel. No es que estoy hablando de que sea escalable necesariamente a niveles de multinacional. No. Pero uno cuando hace un emprendimiento y cuando lleva una organización adelante, lo que le interesa es tener eficiencia con lo que hace. Y lo va a hacer de la mejor manera, pero necesita planificarlo y eso necesita tiempo. La pausa es fundamental. Así es. Bueno, Diego, la verdad que clarísimo. Gracias. Y bueno, como les decimos a todos siempre, la charla esta del IAP mensual queda subida a nuestra página, bueno, al YouTube, digamos, del IAP. A partir de la semana que viene la van a poder ver y obviamente te vamos a avisar a vos, Diego, también para que la puedas visualizar y replicarla con tus contactos. Muy amable, gracias. Muchas gracias por participar y bueno, nos quedan tus consejos para verlos todas las veces que queramos una vez que te subí a YouTube. Adiós a todos.